El trastorno bipolar es una enfermedad mental que se caracteriza por la alternancia de episodios de depresión, fases asintomáticas, y episodios de euforia, conocidos como manía o hipomanía, en función de su intensidad. La manía es la forma más grave, mientras que la hipomanía es una forma menos intensa. Pero, ¿qué es la manía? La manía es un estado de ánimo anormal y persistente en el que predomina la euforia y con frecuencia la irritabilidad. Entre los síntomas más habituales se encuentran el aumento de la autoestima, la disminución de la necesidad de dormir, la locuacidad, el pensamiento acelerado, la facilidad para distraerse, la inquietud psicomotora y los errores en la estimación de los riesgos. No es necesario que todos los síntomas estén presentes, de la misma manera que puede haber depresión sin tristeza. En la manía, por ejemplo, la irritabilidad puede aparecer sin alegría. Veamos con más detenimiento los principales síntomas de la manía. Uno de los síntomas más característicos de la manía es el aumento de la autoestima, que puede manifestarse como una autoconfianza excesiva y una falta de autocrítica. En casos más graves, las personas con trastorno bipolar pueden tener ideas delirantes de grandiosidad, como creer que tienen capacidades especiales o tener una relación especial con Dios o con personas importantes del mundo de la política, la religión o el espectáculo. También son comunes los delirios megalómanos. La disminución de la necesidad de dormir también es un síntoma típico de la manía. Esta puede llevar a la persona a despertarse temprano y plena de energía. En casos más graves, las personas pueden pasar varios días sin dormir pero sin tener sensación de cansancio. Esta disminución de la necesidad de dormir suele producirse días o semanas antes de que tenga lugar la manía, por lo que es un indicador muy claro del posible advenimiento de la misma. No es infrecuente que durante la manía la persona manifieste irritabilidad o bien incapacidad para aceptar críticas, opiniones, o posturas contrarias a las propias. Esto puede derivar en agresividad verbal o física hacia objetos, que puede traducirse en romper cosas, o dirigirse hacia las personas. A pesar de ello, y a pesar de la connotación alarmista que da la prensa a la palabra maníaco, debemos señalar que es infrecuente que se produzcan agresiones importantes durante la fase maníaca. Al contrario de la creencia popular, el enfermo maníaco no suele ser ni peligroso ni violento. No obstante, es importante tener en cuenta que los pacientes que sufren un episodio maníaco no reconocen que están enfermos, y eso hace que puedan resistirse a los intentos de tratamiento. La aceleración del pensamiento es otro síntoma habitual de la manía. Los pensamientos pueden aparecer tan rápidamente que son difíciles de transformar en palabras y comprendidos incluso por uno mismo, volviéndose completamente desorganizados. La aceleración del pensamiento se refleja también en cambios en el lenguaje. En la manía, el lenguaje se vuelve locuaz, rápido, prolijo y difícil de interrumpir. Si el ánimo es irritable, el discurso estará lleno de comentarios hostiles. El discurso puede incorporar chistes, juegos de palabras e impertinencias y a menudo se utiliza un volumen alto. Las personas también pueden comportarse de forma teatral e incluso cantar. El aumento del deseo sexual se produce en algunas personas con trastorno bipolar, lo que unido a la escasa valoración de las consecuencias negativas de la conducta puede generar inconvenientes. A veces pueden dar lugar a comportamientos sexuales inhabituales en ellas, o a romper relaciones sentimentales de manera incomprensible, especialmente para sus parejas. Hay que señalar que durante las fases maníacas pueden aparecer síntomas psicóticos. Los hay de dos tipos. Las alucinaciones, percepción sin objeto que la motive. Por ejemplo, ver cosas o personas, oír voces, etc. Y los delirios, creencias más o menos absurdas e inmotivadas que no ceden ante el razonamiento. Por ejemplo, creer que uno se relaciona con Dios. Nos invaden los extraterrestres. O que te van a contratar para hacer una película en Hollywood. La expansividad, el optimismo sin motivo, la grandiosidad, y el empobrecimiento del juicio, son otros síntomas de la manía, que a menudo conducen a una implicación imprudente en actividades placenteras. Por ejemplo, compras caprichosas, excesivas e innecesarias, conducción temeraria, e inversiones económicas poco razonables. Las personas en fase maníaca justifican o racionalizan su comportamiento y pueden hacer viajes impulsivos,
cambiar su vestimenta, maquillaje o apariencia personal hacia un estilo más llamativo o sexualmente sugerente, que puede llegar a ser inapropiado, y presentar conductas extrañas como aconsejar a desconocidos o regalar dinero. Todo esto puede ir acompañado de juego patológico, comportamientos antisociales y abuso de sustancias tóxicas. En resumen, podemos concluir que la manía es un estado de ánimo anómalo y duradero en el que predominan la euforia, la irritabilidad, o ambas cosas, y que se caracteriza por los síntomas que acabamos de describir. Asimismo, es posible que en estas circunstancias puedan producirse comportamientos poco cuidadosos, e incluso desarrollarse adicciones. Pero recordemos una vez más que la persona en estado de manía no suele ser peligrosa ni violenta. Gracias por tu atención.